Muy buenos días, Iglesia. Le damos nuevamente la bienvenida a un nuevo servicio de Iglesia en Casa. Les invitamos a que puedan compartir este enlace con sus familiares y amigos para que ellos también puedan disfrutar junto a nosotros de la presencia del Señor. También los invitamos a que puedan seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales, en Facebook e Instagram como Congregación Shalom, que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, al que semanalmente estamos subiendo mucho material, y finalmente recordarles que este mensaje pueden volver a escucharlo en nuestro podcast de Spotify. No se olviden de escribir sus mensajes de oración, como también de agradecimiento en los chats de Facebook, como también de YouTube. Permanezcan conectados. Muy buenos días, amigos y hermanos. Es realmente hermoso volver a conectarnos a través de nuestras redes online. Te invito a que te animes también a tener un momento especial delante de la presencia del Señor a través de la oración, a través de la alabanza y por supuesto a través de la hermosa palabra que el Señor hoy nos tiene preparada a través de su Espíritu Santo para ministrar nuestro corazón y poder también recibir esa esperanza y esa confianza que tanto necesitamos. Anímate, envía también a través de las redes tus peticiones de oración. Estamos contigo. Te invito a que alabemos a Dios. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das.
preciosas las alabanzas. Nos han motivado a estar delante de la presencia del Señor, y así también ahora te invito a que oremos delante de Él y pidamos todas aquellas cosas que hemos estado intercediendo en este tiempo, tanto a nivel personal, familiar, por nuestros amigos, por nuestros conocidos. Si tienes algunas de esas peticiones, inclúyelas también ahora, porque vamos a estar atentos para seguir intercediendo delante del Padre. Clama a mí y yo te responderé. Él siempre está atento, oportuno para todo aquello que nos está ocurriendo. Padre amado, qué hermoso es estar en esta mañana delante de tu presencia, a tus pies. Y saber que tú estás ministrando también nuestros corazones y nuestras necesidades. Tú nos conoces a cada uno en forma individual y personal. Y sabes todo lo que está ocurriendo, todas aquellas preocupaciones, en especial los que están trabajando en primera línea, los que están interviniendo con el público. Padre, te pedimos que esa preciosa sangre los cubre y levante en ellos esa protección divina. Te pedimos por nuestros hermanos ancianos, delicados de salud, todos aquellos que en este momento están pasando enfermedades graves, que esa obra preciosa, Señor, de tu sangre los cubra y sea también obrando un milagro. Gracias por la provisión laboral. Gracias porque tú has sostenido a nuestro grupo de hermanos, Señor, y amigos también en sus empleos. Pero te pedimos también a aquellos que están esperanzados en nuevas oportunidades, que abres puertas, Señor, puertas milagrosas, porque cuando tú abres nadie encierra, y confiamos plenamente en esa provisión por nuestros alumnos, por nuestros profesores que están en una etapa de término, que tú los ministres, les des sabiduría, fuerza, entendimiento, para que puedan enfrentar este momento complejo y difícil. Gracias porque tú renuevas también nuestras fuerzas. Gracias porque estás atento a todo lo que está aconteciendo. Te pedimos en especial por nuestra región, que todo momento que estamos viviendo con respecto a la pandemia retroceda, Señor, y tu obra preciosa, milagrosa, sea, Señor, una vez más sorprendiéndonos a cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu compañía, te agradecemos desde ya por tus respuestas, porque las hemos evidenciado. Somos testigos, Señor, de tus milagros, y sabemos que lo que falta, tú seguirás también interviniendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Los invito a que ahora también dispongamos todo nuestro corazón a escuchar la palabra. Gracias, Señor, por esto. Hola querida iglesia, es un agrado, es un gusto poder saludarte a través de las redes y poder conectarnos a través de la comunión, esa comunión del Espíritu, de la gracia, finalmente del amor del Señor. Para nosotros como Casa Pastoral siempre es un agrado y un gusto poder llegar hasta este día precioso. Este es el día del Señor, y de mantenernos siempre reservando este espacio para el Señor. Esta es una cuestión que muchas veces hemos compartido con ustedes en privado, pero también a veces es bueno recordarla desde acá. Una buena forma y una buena manera de mantener la disciplina y de mantener las cosas en su lugar, independientemente de lo que estemos viviendo, es que hay un tiempo en la familia, en la casa, que debe de estar dedicado, consagrado a la palabra, al Señor. Y una buena forma de hacerlo es que siempre, independientemente de que este momento puedas acceder a las redes en cualquier minuto, pueda haber ese buen hábito en todos nuestros hogares para poder conectarnos juntos, siempre por la mañana, cada día domingo, el día del Señor, a la misma hora. Eso nos va a ayudar para que una vez terminada esta leve y momentánea tribulación, como decía el apóstol Pablo, respecto de las adversidades tan duras, entonces nuestro reencuentro esté a salvaguarda y no sea una cosa aún más difícil de poder realizar a la luz de todo el tiempo que nos ha tomado estar fuera de la casa del Señor. Así que los animo a todos para que este buen hábito siempre lo mantengamos y podamos reunirnos. Y cada vez
que prendamos nuestros dispositivos, los activemos a eso de las 11 de la mañana del día domingo, estemos también presentes en el Espíritu en ese día que está dedicado y destinado a la obra del Señor. En esta ocasión quiero invitarlos a un pasaje de la palabra del Señor que está circunscrito a uno de los episodios más difíciles de la iglesia en su nacimiento. Cuando vino el Espíritu Santo y se manifestó de forma tan gloriosa en Pentecostés, lo que hizo el Señor fue solamente darle curso a una promesa que Él hiciera antes de irse. Van a recibir ustedes el poder de Dios y ustedes van a ser testigos, ustedes van a ser mártires hasta el infinito, hasta lo último de la tierra. Así que esta fuerza, esta gracia que el Señor prometió que vendría a través de la mano del Espíritu Santo, iba a permitir que nosotros, sus discípulos, pudiésemos tener esa fortaleza interna, esa fuerza interior para incluso estar dispuestos y disponibles a rendir nuestras vidas en servicio al Señor. Esa fuerza interna, esa gracia interna, ese poder interior solamente es posible si el Espíritu Santo tiene ese espacio en nuestros corazones. Va a ser imposible si nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con su palabra se debilita. Eso va a ser imposible. De tal forma de que este episodio que vamos a conversar juntos hoy se trata de aquello, de uno de los primeros incidentes de los que tenemos registro en la Biblia y probablemente una de las historias a reglón seguido de lo que ocurrió con el Señor de mayor injusticia en ese tiempo. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo número 7, versos 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El martirio de Esteban, como habíamos ya mencionado, está en ese marco inicial de la historia de la iglesia post ida del Señor glorificado a la derecha del Padre. Ahora los discípulos han emprendido un camino llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia del Señor, pero no está esa presencia física de Jesús con ellos. Ha llegado el momento entonces de poder responder a las demandas, a las exigencias propias del reino del Señor en la tierra, creyendo completamente al poder de esa palabra que Jesús muchas veces les dijo que tenía la vida eterna. Esa era la palabra mediante la cual se habían hecho todas las cosas. Él también les había dicho en una ocasión que la palabra creativa, la palabra que había hecho todas las cosas en el universo, era justamente Él. Él era la palabra viva y Él era el gran artífice de toda la creación. Esa era la palabra de poder, de gracia, de gloria, que ahora ellos eran los encargados de propagar a cualquier costo, incluyendo aún su propia integridad física. Esteban, un fiel discípulo, un obediente discípulo, toma este bastión, lo cree con todo el corazón, y en este episodio particular nos vemos y nos encontramos con una historia, como ya les mencionaba, muy injusta.
ha sido aprendido, ha sido, ¿no es cierto?, de forma irregular, tomado, privado de su libertad y llevado a dar cuenta ante los líderes de ese minuto que cuestionaban sus argumentos, sus enseñanzas y sus convicciones. Esteban había dado todo un discurso, había explicado con lujo de detalles quién era Jesús. No solamente estaba hablando de un líder, estaba hablando de un personaje histórico, pero también estaba hablando de un personaje del cual toda la Biblia hablaba. Esteban tenía claro que la persona de Jesús, que la obra de Jesús no era nueva, no era el resultado simplemente de un loco que despertó diciendo, bueno, parece que yo soy el Hijo de Dios, sino que era la respuesta a tremendas historias de la revelación de Dios, de grandes hombres de Dios que estaban simbolizados en la persona y en la obra de Jesús, y por eso las profecías se habían cumplido todas, sin excepción, en Jesucristo. Cuando Esteban habla de esta forma, entonces los líderes religiosos de ese minuto ven esto no solo como una amenaza a su posición de dominio, no solamente aquí hay una amenaza a esa cosa dominante que muchas veces ha llevado a los pueblos a un gran retraso y a tener concepciones totalmente equivocadas de la realidad. Ya le pasó al mundo durante cientos de años en que esa posición dominante que era capaz incluso de influenciar los reyes y todo un país y todo un reino, los mantuvo en un oscurantismo. La posición dominante de una determinada denominación o grupo religioso en ningún momento ha sido el plan de Dios. El plan de Dios no es que nuestra posición dominante sea como nos tomamos ahora, este espacio que se abre y que esté toda la iglesia pendiente del proceso constituyente. Dios no nos ha establecido en la tierra para establecer eso como nuestro espacio de trabajo. El reino de Dios es algo totalmente distinto de aquello. Si nuestra mente y nuestro corazón están comprometidos con ese tipo de proyectos, lo cierto es que estamos muy lejos de haber entendido el reino del Señor. Jesús, en su mensaje, en su entrega, pero sobre todas las cosas, en lo que le ha pedido a sus seguidores, siempre ha tenido presente las buenas nuevas del perdón y de la salvación, porque es la única llave, es la única herramienta que permite y que de alguna forma puntual puede terminar con esta historia de desaciertos humanos, de fracasos humanos y de cosas que muchas veces son cíclicas y que la hemos visto en toda la historia de la humanidad, el fracaso de todos los sistemas humanos para poder responder a las necesidades más profundas del hombre y de la mujer sobre la tierra. Y entonces Esteban está clarísimo que esa respuesta está en Jesús, que esa respuesta es el reino de Dios personificado en Jesús. Y por eso sus convicciones están tan profundas. Esto nos muestra que cuando somos llevados al límite y somos empujados y las condiciones, las situaciones de vida comienzan a presionarnos y nos comienzan a llevar a ese límite de fuerza, a ese límite de capacidades humanas, es cuando verdaderamente van a aflorar estos dos escenarios. O va a aflorar, por un lado, nuestras más profundas raíces de la fe, nuestras convicciones más profundas, que Dios siempre nos dará una salida, que Dios está a cargo de nosotros, o simplemente va a aflorar y va a hacer aguas nuestra debilitada fe, que más que una fe de convicciones, incluso puede ser simplemente un acercamiento emocional, un acercamiento sentimental, familiar, de historia familiar, pero que no tiene ninguna raíz en Jesús. Esteban es ese ejemplo. Por un lado, Esteban no está comprometido con los sistemas de este mundo. Su corazón no está palpitando con que este es el gran momento de arreglar todas las cosas. Este no es el momento para arreglar todas las cosas, él lo sabe. Está hecho por hombres,
Este es un sistema absolutamente que está destinado en cualquier momento de la historia, en 10, en 30, en 40, en 50 años más, al mismo desastre que el desastre que ya estamos viviendo del modelo anterior. Y esta historia cíclica se va a volver a repetir, no solamente porque el hombre va a ir cambiando en sus necesidades, cosa que aparentemente no es tan cierto, sino que simplemente porque esas necesidades más profundas del hombre y de la mujer solo son posibles ser saciadas por el reino del Señor en nuestros corazones. Cuando tomamos esto como ejemplo y lo llevamos y lo empujamos al límite, así como Esteban fue empujado al límite, entonces nosotros somos confrontados a la profundidad y a las convicciones que va a tener nuestra fe cotidiana. Luego de dar este mensaje y de explicar la realidad histórica de Jesús sobre la tierra, ahora Esteban, en presencia de todos los que están ahí en ese minuto, lo que hace es una descripción, va a describir delante de todas esas personas que empiezan a mostrar su odio y su rabia, ese aparentemente celo religioso. Fíjense ustedes que el pasaje narra que ellos comienzan a llenarse de rabia, de odio, de ira, sus dientes crujían. Efectivamente, la ley mosaica imperante en ese minuto establecía como una prohibición total cuya consecuencia era la muerte a través, ¿no es cierto?, de poder lapidar a una persona. Era justamente el que esta persona blasfemara o simplemente intentara esgrimir algún argumento de la divinidad o de establecer un rango superior a los demás, una ventaja espiritual de Dios respecto del resto para poder ser muerto. De tal forma de que estas personas están tomándose de esto y lo único que quieren es hacer justicia por sus propias manos. Y Esteban solamente lo que hace es relatar lo que su vista espiritual está viendo. Cuando somos llevados al límite, cuando las circunstancias comienzan a presionarnos y comienzan a llevarnos al límite de nuestras capacidades personales, espirituales, económicas, familiares, cuando yo comienzo a ser llevado hacia ese límite, en ese minuto, entonces lo primero que ocurre es que yo voy a definir, se va a definir en mi vida qué camino yo voy a tomar. Si voy a tomar el camino de la fe profunda, de la fe auténtica, de la fe real, de la fe que está enraizada en la persona de Jesús, no me voy a mover. No me voy a cambiar, no se va a producir en mí una metamorfosis instantánea respecto de otra manera de ver la realidad, sino que por el contrario, comenzará a aflorar en mí toda la palabra que está acumulada, toda la reserva espiritual que ha sido almacenada en esa comunión cotidiana que yo he tenido con el Señor. Ese es el momento en que toda esa reserva de búsqueda, de lectura de la palabra, de oración, aflora en nosotros. El Espíritu Santo comienza a hacer uso de toda nuestra reserva, de todo ese depósito. La Biblia habla de ese depósito, de eso que hemos juntado, acumulado, de esas horas cuando escuchamos alabanza, cuando estamos en comunión a través de la adoración. Pero cuando la palabra también está entrando a nosotros, cuando ponemos oído a la predicación de esa palabra, la creemos con todo el corazón, la anhelamos con todo el corazón. Esa reserva es justamente aquello que el Espíritu comienza a usar en la medida que somos empujados hacia ese límite. Eso ocurrió con Esteban. Y entonces ahora Esteban ha elegido vivir la vida por convicciones, no por la circunstancia. Si hubiera sido por la circunstancia, él tenía el tiempo para retractarse. Él tenía el tiempo para llegar a algún acuerdo, para negociar. De alguna forma para poder tranquilizar a estas personas y tratar de establecer un punto de acuerdo. Después de todo, la cosa no es tan seria, se puede arreglar. Tal vez la actitud de mucha iglesia de hoy, el transar, el vulnerar los principios de Dios, el cambiarlos en los momentos de aflicción o de dificultad, el no mantener los valores de la palabra en su lugar. Y entonces cuando ocurre esto, en la vida de Esteban, el Espíritu Santo toma esa reserva
y los ojos espirituales de Esteban son abiertos. ¿Qué es lo que él ve? Entonces ahora él no solamente nos habla del reino y nos habla de la persona de Jesús, sino que ahora comienza un relato de una experiencia profunda, real. Todas las personas que estaban allí tenían la misma posibilidad. Era el mismo lugar físico, era la misma hora, eran las mismas condiciones sociales, eran las mismas condiciones ambientales, era el mismo día, el mismo clima. Sin embargo, Dios comenzó a revelarle a Esteban qué era lo que en ese minuto estaba ocurriendo. Y esto es tremendamente potente, porque la dimensión humana, en eso que perciben los sentidos, Esteban está siendo llevado al límite, Esteban está percibiendo el odio, hay una amenaza a su integridad física, él está siendo aprehendido, y no solo eso, él sabe que corre peligro de vida, la cosa es seria, es una turba, aquí hay más de una persona, de esta no se sale fácil, no es fácil lidiar con esto. Y entonces cuando está en este momento, en esta realidad que es concreta, entonces el Señor se revela a su Hijo, le muestra la palabra, le enseña la palabra, le muestra lo que sus sentidos naturales no pueden ver y sus ojos espirituales son abiertos. Esto ocurre después que Él ha hecho la elección, ha sido llevado al límite, y en ese límite Esteban ha decidido vivir la vida por sus convicciones y no por su situación momentánea. Y entonces cuando él vive por esa convicción, en ese preciso momento el cielo es abierto para Esteban. Y cuando Esteban comienza a hablar, nos relata este precioso versículo, este maravilloso episodio de la siguiente manera. Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Y le dijo a la gente: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Esteban lo único que hizo fue transmitir lo que el Espíritu Santo comenzó en ese minuto a ministrar a su corazón. Cuando somos llevados, cuando somos empujados, cuando las condiciones nos arrinconan a nuestros límites, entonces lo primero que hay que entender, que vamos a ser llevados a ese punto en que hay que elegir. ¿Voy a vivir por convicciones o voy a vivir por emociones? Pero luego de esto, estas cosas tienen consecuencia. Cuando yo elijo las convicciones, la palabra y el reino, entonces lo que va a ocurrir es que nuestros ojos son abiertos a la realidad espiritual, no a la que ven nuestros ojos naturales. Y entonces Dios abre el cielo, abre nuestros ojos, y dice la palabra, y entonces Esteban vio la gloria de Dios. Es allí recién cuando se abre el cielo para todo hombre y toda mujer que abraza la palabra con todo el corazón. Me ha tocado ver en un sinnúmero de ocasiones cuánto hijo, cuánto hija de Dios en un momento crítico, difícil de su vida. Recuerdo la historia de un hombre que debía mucho dinero, tocó mi puerta, pastor, me dijo: el lunes tengo que cubrir muchos millones, no tengo nada. En ese tiempo no cubrir un cheque significaba cárcel, significaba penas muy duras, no era como hoy. Y entonces él, muy asustado, muy apenado, me dijo: no tengo nada más que hacer. Y entonces ese día me dijo: yo estoy rendido, pastor, y vengo porque si Dios no hace algo, no puedo hacer nada. Y lo primero que hicimos fue orar al Señor. Fuimos atrás, le dijimos: Señor, si aquí hay manejos equivocados, decisiones equívocas, pedimos tu perdón, pero también pedimos tu misericordia. Y nos humillamos, y Él se humilló. Y luego de ese proceso oramos a Dios y dijimos: Señor, aquí estamos, arrinconados por las condiciones, pero tú eres el Dios de todas las cosas. Y luego de esto él se fue en paz, tranquilo. En la mañana del día siguiente, a eso de las 10:30, 11 de la mañana, ya el día lunes, me llama: pastor, me dice, quiero contarle algo que me cuesta mucho incluso hablarlo. Él estaba balbuceante, no podía hablar. Me dijo: mire, me dijo, yo no sé qué pasó. Hoy en la mañana me llama mi ejecutivo y me dice que mi cuenta está totalmente pagada, no debo nada.
no sé quién pagó, no sé qué pasó, pero no hay deuda. Y entonces, ver la gloria de Dios, ver cómo Dios se mueve, ver lo que Dios hace, de qué forma el Señor interviene en la realidad humana, de qué manera Dios nos concede, nos responde, aún viendo nosotros una adversidad real, aún viendo nosotros una turba, aún viendo un medio hostil, difícil, vivimos ese medio, estamos en un medio que cada vez más se ha de alguna u otra manera desdibujado, no para bien sino para mal, y nos toca lidiar con ese medio. Estos días estaba en una de las tantas colas, porque casi no hay lugar donde no haya una, y una persona que estaba 2 o 3 puestos adelante se puso a discutir y a pelear por ese lugar, como que si estaba toda su vida, como que si estaba todo jugado en ese puesto de cola. Y era impresionante ver el nivel de agresividad, de violencia, por un lugar, por un espacio que significaba 30 minutos. Qué tremendo cuando ese entorno también comienza a arrinconarnos en la paciencia, en la templanza, en el dominio propio, en el saber esperar, porque entonces somos llevados a ese extremo. Querida iglesia, cuando Esteban fijó los ojos en el cielo, Esteban podría haber reclamado a Dios y podría haberle dicho: Señor, ¿por qué me permites a mí estar en esta condición? ¿Por qué te ha placido a ti que yo viva esto? Muy parecido a una quejabanza, muy parecido a un lamento, muy parecido, ¿no es cierto?, a esa autocompasión. Y entonces Esteban no escoge ese camino. Esteban escoge el camino de sus convicciones. Está claro en lo que ha creído. Está clara en la palabra del Señor que está en su corazón. Y por lo tanto, cuando él abre sus ojos y ve, y el Señor le abre la vista, él puede ver esa gloria de Dios. Y veo, dice, al Cristo de la gloria sentado a la derecha del Padre. A pesar de que en la tierra estaban todos enfurecidos, a pesar que el medio era hostil, adverso, a pesar que las condiciones estaban arrinconando a Esteban o intentaban acosarlo, el Señor estaba sentado a la derecha del Padre. En total dominio, en total autoridad, Jesús está sentado, está como símbolo del señorío. Él es el dueño de todo lo que ocurre. El Señor sabe exactamente nuestra historia, conoce nuestras limitaciones. Al Señor no lo ha tomado por sorpresa nada de lo que está ocurriendo. Vamos a ser llevados a ese límite y vamos a tener que elegir. Querida iglesia, te quiero invitar para que esa elección sean las convicciones de la palabra en tu corazón, para que el Espíritu Santo pueda usar esa reserva espiritual que hay en ti y que puedas enfrentar todos estos desafíos de tal forma que sea el propio Espíritu Santo el que ministre tu corazón, que abra tu vida espiritual, que abra tus oídos para oír su voz, que abra tu mente y tu corazón para percibir su voz, que tu conciencia esté dispuesta y disponible para que el Señor mismo pueda darte una palabra. Quiero invitarte a orar conmigo para que tengamos un momento y le podamos pedir al Señor justamente esto, que en la medida que todo lo que ocurra intente llevarnos a un rincón y a presionarnos, solamente podamos elegir siempre nuestras convicciones de la palabra y le podamos decir al Señor: Señor, tenemos hambre de ver tu gloria. Sabemos que lo que está ocurriendo ha trastocado nuestro estilo de vida, ha trastocado lo que entendíamos como normalidad, pero Señor, sabemos que tú tienes la última palabra. Sabemos que tuyas son todas las cosas y que tú siempre le responderás a la iglesia, siempre cuidarás de la iglesia, siempre velarás por ella, porque eso es lo que dice tu palabra. Y aunque en el mundo las cosas estén complicadas y sean un desastre, aún la iglesia está en el mundo y por lo tanto tu cuidado, Señor, está con nosotros porque tú estás en nuestros corazones. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por la palabra.
Permítenos que al ser llevados, Señor, por la circunstancia, en especial por todo este ambiente, Señor, que se ha trastocado y que ya ha ocurrido, Señor, por un plazo importante, ya por más de un año, desde el día, Señor, que las cosas comenzaron a tomar otro curso, sabemos que estas cosas también, Señor, han afectado nuestros trabajos, Señor, los estudios, la forma diaria y cotidiana de hacer la vida. Y cada vez, Señor, somos más presionados y somos más arrinconados, no solamente en nuestras libertades personales, sino también en las amenazas, en los temores y en los miedos colectivos que muchas veces, Señor, vemos, experimentamos o somos testigos. Y por eso es que te pedimos a ti que a través del Espíritu Santo tú siempre nos lleves para que nuestra elección sea vivir por esas convicciones de la palabra y que esas convicciones de la palabra siempre nos permitan ver tu gloria. Señor, oramos hoy para pedirte que tenemos hambre de ver tu gloria, hambre de ver esa mano poderosa sobre cada hijo y cada hija tuya. Que tu gloria se revele a nosotros y que tu gloria preciosa, Señor, se muestre de forma potente sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, un gran abrazo. Hola querida iglesia, quiero invitarte a orar en esta ocasión como es nuestra costumbre, como es ese pacto que tenemos delante del Señor. No vamos a salirnos de esta oración, que el Señor cuide a su pueblo, que su sangre preciosa esté en cada hogar, en cada familia, al entrar, al salir de nuestra casa, al entrar y al salir de nuestros trabajos. Así también vamos a orar al Señor para que su mano de gloria multiplique todo lo que llega a nuestra mano. Él es el Señor de la provisión, Él es el Señor del sustento, y vamos a orar también para que esa gracia tenga misericordia de todos nosotros en este tiempo de restricciones y de adversidad. Oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque te tenemos a ti y lo hacemos, Señor, desde la convicción más profunda. No solamente que es una fe, Señor, que reposa en lo más profundo del corazón, sino que también la convicción, Señor, de creer en tu palabra y en las promesas de tu palabra. Oramos para que la sangre preciosa de Jesús nos guarde y nos libre. Señor, guarda y libra a cada uno, Señor, al entrar, al salir de casa, al entrar, al salir de nuestras actividades. Líbranos y guárdanos de la peste destructora. Líbranos y guárdanos de toda especie de maldad y ten misericordia de todos nosotros. Así también queremos rogarte que en los tiempos, Señor, de aparente, Señor, restricción y escasez, delante de ti, Señor, las cosas son distintas. Oramos también para que tu mano de gloria multiplique todo lo que llega a nuestra mano. Señor, para que se cumpla tu palabra, para que también podamos compartir con otros. Oramos para que haya abundancia, oramos para que en cada hogar, Señor, haya un testimonio de provisión, sea notorio, sea precioso, Señor. Y mientras muchas cosas ocurren alrededor, difíciles y adversas, en tu pueblo siempre se mantenga ese testimonio de darle a conocer a todo el mundo lo fiel que has sido tú y cómo tú, Señor, nos has guardado y nos has prosperado. Gracias, esa bendición preciosa sobre el menor hasta el mayor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gran abrazo. Bendición. De gracia, sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como un río fluye en mi ser. Adoro tu majestad. Adoro
agradecemos que hayan estado junto a nosotros en este servicio. Esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Les recordamos nuevamente que pueden compartir este mensaje con sus familiares y amigos, que pueden compartir nuestros distintos enlaces de las redes sociales. Y finalmente los volvemos a invitar para que hoy puedan estar junto a nosotros en nuestro servicio PM a las 19 horas.